10 minutos antes de mi cirugía, me senté en el pasillo del hospital y escuché casualmente a mi nuera y mi hijo. Sus palabras me impactaron de una manera que jamás imaginé posible. Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante. Había llegado al Hospital San Rafael esa mañana temprano, como me habían indicado. La cirugía de vesícula estaba programada para las 10:30 a.m. y eran apenas las 10:20. Llevaba meses posponiendo esta operación, pero el dolor se había vuelto insoportable. A los 68 años, ya no podía seguir ignorando lo que mi cuerpo me pedía a gritos. Me senté en una de esas sillas plásticas incómodas del pasillo, tratando de calmar mis nervios. Siempre he tenido miedo a las cirugías, desde que perdí a mi esposo Roberto hace 5 años en este mismo hospital. Los recuerdos de esos días terribles aún me perseguían, pero sabía que no tenía otra opción. Carlos, mi único hijo, había insistido en acompañarme. Eso me tranquilizó un poco, aunque últimamente nuestra relación había sido tensa. Desde que se casó con Patricia hace 3 años, todo cambió. Ella tenía una manera sutil de hacerme sentir como una intrusa en la vida de mi propio hijo. Pero hoy Carlos había venido solo, o eso pensé. Estaba revisando los papeles del seguro médico, cuando escuché voces familiares viniendo del área de consultas. Mi corazón se aceleró al reconocer la voz de Carlos mezclada con la de Patricia. ¿Qué hacía ella aquí? No me habían dicho que vendría. Me levanté despacio, siguiendo el sonido de sus voces. No tenía intención de espiarlos, solo quería saludar a Patricia y preguntarle por qué no me había dicho que estaría aquí. Pero algo en el tono de su conversación me hizo detenerme antes de doblar la esquina. ¿Estás seguro de que va a funcionar? Escuché que Patricia le preguntaba a Carlos en voz baja pero urgente. El doctor Ramírez me aseguró que después de la cirugía será más fácil, respondió mi hijo. Los medicamentos para el dolor pueden causar confusión, especialmente en personas de su edad. Será perfecto para lo que necesitamos. Mi sangre se heló. ¿De qué estaban hablando? Me acerqué un poco más, manteniéndome oculta detrás de una columna. $2 millones, Carlos. Susurró Patricia con una intensidad que me erizó la piel. Eso es lo que heredaste cuando murió tu padre. Tu madre lo tiene todo guardado como una tacaña. Es hora de que tomes lo que te corresponde. Patricia, ella todavía está viva. Carlos sonó incómodo, pero no sorprendido, como si ya hubieran hablado de esto antes. Exactamente por eso necesitamos actuar rápido. Patricia continuó con una frialdad que me paralizó. Después de la cirugía, cuando esté recuperándose y confundida por los medicamentos, será el momento perfecto para que firme los papeles. El doctor Ramírez ya tiene todo preparado. ¿Qué papeles? ¿Arst? Preguntó Carlos, aunque su voz no mostraba la indignación que yo esperaría de un hijo defendiendo a su madre. Los documentos que le darán la tutela legal sobre ella. Patricia explicó como si fuera lo más natural del mundo. Una vez que tengamos el poder legal, podremos acceder a todas sus cuentas bancarias, vender la casa, todo. Y cuando ya no podamos mantener la farsa, la internamos en el asilo más barato que encontré. Cuesta solo $800 al mes. Imagínate todo el dinero que ahorraremos. Las palabras de Patricia me golpearon como puñaladas. Cada frase era peor que la anterior. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Mi propio hijo, el bebé que había cargado en mis brazos, al que había criado sola después de la muerte de su padre cuando tenía apenas 12 años, estaba planeando robarme y abandonarme. ¿Ya hablaste con el doctor Ramírez sobre los documentos médicos? Preguntó Carlos. Mi corazón se detuvo. El doctor Ramírez era mi médico de confianza desde hacía más de 10 años, el mismo hombre que había tratado a Roberto en sus últimos días, que había estado presente en los momentos más difíciles de mi vida. Por supuesto, respondió Patricia con satisfacción. Le pagamos $5,000 para que falsifique algunos reportes médicos. Dirá que tu madre muestra signos de demencia senil y que necesita supervisión constante. Con eso, los documentos de tutela serán aprobados sin problemas. ¿Y si ella se da cuenta? La voz de Carlos temblaba ligeramente. Carlos,
Tu madre tiene 68 años y acaba de perder a su esposo. Está vulnerable y sola. Además, después de la cirugía estará débil y confundida. No va a sospechar nada si actuamos con cariño y preocupación. Patricia sonó increíblemente calculadora. Solo tenemos que convencerla de que lo hacemos por su propio bien, que estamos preocupados por su salud mental. Pero $2 millones. Carlos parecía aún procesando la cifra. Exacto. Con ese dinero podremos comprar la casa que siempre quisimos, pagar todas nuestras deudas y vivir cómodamente el resto de nuestras vidas. Patricia prácticamente ronroneaba de placer. Tu madre ya vivió su vida, Carlos. Es nuestro turno ahora. Mis piernas empezaron a temblar incontrolablemente. Tenía que agarrarme de la pared para no caerme. El aire se sentía espeso, como si no pudiera respirar. La traición era tan profunda, tan cruel, que mi mente se negaba a procesarla completamente. ¿Cuándo empezamos?, preguntó Carlos, y esas 3 palabras destruyeron cualquier esperanza que me quedara de que esto fuera solo un malentendido. En cuanto salga de la cirugía, respondió Patricia. El doctor Ramírez me dijo que los efectos de la anestesia pueden durar horas en personas mayores. Será el momento perfecto para presentarle los papeles y decirle que son formularios de seguros o algo así. En su estado confuso, firmará cualquier cosa. El pasillo comenzó a girar a mi alrededor. Sentí náuseas y un dolor en el pecho que no tenía nada que ver con mi vesícula. Era el dolor de un corazón que se partía en 1000 pedazos. Mi hijo, la única familia que me quedaba en este mundo, me estaba traicionando de la manera más vil posible. Pero entonces, a través de la bruma del shock y el dolor, comenzó a formarse algo más, una determinación fría y clara. No iba a permitir que me robaran, no iba a dejar que me convirtieran en su víctima. Con manos que aún temblaban, saqué mi teléfono del bolso y comencé a marcar un número que nunca pensé que necesitaría usar. La conversación que estaba escuchando se volvió aún más siniestra. Patricia no había terminado de revelar la profundidad de su traición, y lo que escuché después me convenció de que estaba tratando con personas verdaderamente despiadadas. ¿Ya vendiste la casa como habíamos planeado?, preguntó Patricia, su voz cargada de impaciencia. Mi corazón se detuvo completamente. ¿Había escuchado bien? ¿Mi casa? La casa donde Roberto y yo habíamos vivido durante 30 años. Donde habíamos criado a Carlos, donde cada rincón guardaba los recuerdos más preciados de mi vida. Sí, respondió Carlos, y su respuesta me golpeó como un martillo. Firmé todos los papeles la semana pasada. El comprador me pagó en efectivo, $450,000. El dinero ya está en mi cuenta personal, la que abrí sin el nombre de mamá. Mis piernas casi cedieron. Carlos había vendido mi casa, mi hogar. Sin mi conocimiento, sin mi consentimiento. La casa que técnicamente seguía siendo mía porque nunca había firmado ningún documento trasladándola a su nombre. ¿Cómo era posible? ¿Cómo lograste venderla sin que ella lo supiera?, preguntó Patricia con admiración. Fue más fácil de lo que pensé. Carlos sonó orgulloso de su traición. Cuando papá murió, mamá me dio poder notarial temporal para ayudarla con algunos trámites. Nunca lo revocó oficialmente. Usé esos documentos para argumentar que tenía autoridad para vender la propiedad. El notario ni siquiera cuestionó la transacción cuando le pagué $2,000 extra para que no hiciera muchas preguntas. ¿Y cuándo le vas a decir? Patricia sonaba divertida, como si fuera una broma cruel. Después de que esté internada en el asilo, Carlos respondió con una frialdad que me heló la sangre. Para entonces ya no podrá hacer nada al respecto. Le diremos que necesitábamos el dinero para pagar su cuidado médico, que era por su propio bien. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hijo había vendido mi casa, había planeado robar mis ahorros, y ahora estaba hablando de internarme en un asilo como si fuera un objeto del que deshacerse. ¿Ya escogiste el lugar?, preguntó Carlos. El Hogar San José, respondió Patricia con desprecio. Es el más barato que encontré en los suburbios. Cuesta $800 mensuales, pero es un lugar horrible. Olor a orines, comida asquerosa, empleados que apenas hablan español. Pero es perfecto para nuestros propósitos. ¿Por qué tan malo?, Carlos preguntó,
y por un momento pensé que tal vez mostraría algo de compasión por su madre. Porque queremos que se deteriore rápido, Patricia explicó con una crueldad que me dejó sin aliento. Entre el lugar deprimente y los medicamentos que el doctor Ramírez va a recetarle para mantenerla confundida, no durará mucho tiempo. Tal vez 1 año, máximo 2. Y cuando muera, heredarás oficialmente todo lo que quede. La maldad de Patricia era incomprensible. No solo querían robarme y abandonarme, sino que estaban planeando acelerar mi muerte. Esto ya no era solo sobre dinero. Era sobre eliminarme completamente de sus vidas. ¿Estás segura de que el doctor Ramírez va a cooperar con todo esto? Carlos sonaba nervioso. Carlos, le estamos pagando $5,000 por falsificar algunos documentos y recetar medicamentos innecesarios. Para él es dinero fácil. Patricia suspiró con exasperación. Además, ya lo hice antes. ¿Qué quieres decir con que ya lo hiciste antes? Carlos preguntó alarmado. Mi sangre se congeló. ¿Patricia había hecho esto antes? Mi primera suegra, la madre de mi primer esposo, Patricia admitió sin remordimiento alguno. Murió hace 5 años en el mismo asilo donde vamos a meter a tu madre. El doctor Ramírez también la trató. Oficialmente murió de un paro cardíaco, pero entre tú y yo, los medicamentos que le recetaba para mantenerla sedada probablemente aceleraron el proceso. Carlos guardó silencio por un momento que pareció eterno. Patricia, ¿estás diciendo que ya mataste a alguien antes? No la maté. Patricia se defendió, pero su tono no mostraba ni un ápice de arrepentimiento. Simplemente dejé que la naturaleza siguiera su curso un poco más rápido, y funcionó perfectamente. Heredé la casa de mi primer esposo sin problemas, la vendí, y con ese dinero pude mantenerme hasta que te conocí a ti. Mi mente se aceleró procesando esta información. Patricia había estado casada antes. Había engañado y posiblemente asesinado a su primera suegra, y ahora estaba planeando hacer lo mismo conmigo. Carlos se había casado con una asesina. ¿Tu primer esposo sabía lo que hiciste? Carlos preguntó con voz temblorosa. Por favor. Patricia se rió fríamente. Él era tan ingenuo como tú. Pensaba que su madre murió de causas naturales y que yo era la nuera perfecta que la cuidaba con amor y dedicación. Nunca sospechó nada. ¿Qué le pasó a tu primer esposo? Carlos insistió. Accidente automovilístico hace 3 años. Patricia respondió con indiferencia total. Muy conveniente, la verdad. Me dejó viuda con una buena herencia y sin ataduras. Fue entonces cuando decidí buscar a alguien con una madre rica para repetir el proceso. El horror de lo que estaba escuchando era indescriptible. Patricia había admitido esencialmente que había asesinado a su primera suegra, y ahora estaba insinuando que tal vez también había tenido algo que ver con la muerte de su primer esposo. Y Carlos, mi hijo, estaba permitiendo que esta mujer planeara hacerme lo mismo a mí. Patricia, me estás asustando, Carlos murmuró. No seas ridículo. Patricia le respondió bruscamente. No tienes que hacer nada sucio. Yo me encargo de los detalles desagradables. Tú solo tienes que ser el hijo preocupado que firma los papeles legales y hereda el dinero. Es muy simple. ¿Y después de que mi madre muera? Carlos preguntó, su voz apenas audible. Después seremos ricos y libres. Patricia sonó como si estuviera describiendo unas vacaciones. Con $2,500,000 podemos viajar, comprar propiedades, vivir como reyes. Tal vez nos mudemos a otro estado, empezar de nuevo. Nadie cuestionará la muerte natural de una anciana de 68 años con historial de problemas de salud. El terror que sentía era absoluto. No solo estaban planeando robarme, sino que Patricia había convertido el asesinato de ancianas en un negocio personal. Y mi hijo, el bebé que había criado con amor y sacrificio, se había convertido en su cómplice voluntario. Pero en medio del shock y el horror, una determinación férrea comenzó a crecer en mi pecho. Patricia había cometido un error fatal. Había revelado todo su plan mientras yo podía escucharlo. No sabía con quién estaba tratando realmente. Había subestimado a María Elena Vázquez, con manos que ya no temblaban, sino que se habían vuelto firmes por la resolución. Terminé de marcar el número de emergencias. Era hora de que estos 2 monstruos descubrieran que su próxima víctima no iba a morir sin pelear. Con las manos firmes ahora por la determinación pura, marqué el 911. Pero antes de que pudiera hablar, escuché pasos acercándose por el pasillo.
Carlos y Patricia habían terminado su conversación y venían hacia donde yo estaba. Rápidamente colgué y fingí estar revisando mis papeles médicos. Mamá. Carlos apareció con esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente. Te estaba buscando. ¿Cómo te sientes? Patricia apareció detrás de él. Y por primera vez en 3 años, pude ver su verdadera naturaleza detrás de esa máscara de nuera preocupada. Sus ojos fríos me evaluaron como si fuera una mercancía. Hola, María Elena, me dijo con esa voz dulce que ahora sabía que era completamente falsa. Decidí venir a apoyarte en la cirugía. Sé lo nerviosa que te pones. Qué considerada, logré responder. Aunque cada palabra me costaba un esfuerzo sobrehumano, no sabía que vendrías. Por supuesto que vine. Patricia me tomó del brazo con una familiaridad que ahora me repugnaba. Somos familia, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos unas a otras. La ironía de sus palabras era tan cruel que casi me hizo vomitar. Esta mujer estaba planeando asesinarme mientras me hablaba de cuidarnos unas a otras. El doctor Ramírez quiere verte antes de la cirugía, Carlos me informó. Dice que hay algunos formularios adicionales que tienes que firmar. Mi sangre se heló. Los formularios. Ya estaban empezando con su plan. El doctor Ramírez, el hombre en quien había confiado durante 10 años, estaba siendo pagado para traicionarme. ¿Qué tipo de formularios?, pregunté, tratando de mantener mi voz estable. Cosas rutinarias, Patricia respondió rápidamente. Autorizaciones médicas, información de seguros, ese tipo de cosas. Nada importante. Mentira. Todo era mentira. Probablemente eran los documentos de tutela que Patricia había mencionado. Querían que los firmara mientras estaba nerviosa por la cirugía, confiando en que no los leería cuidadosamente. Está bien, dije, sabiendo que tenía que ganar tiempo, pero primero necesito ir al baño. Te acompaño. Patricia se ofreció inmediatamente. No es necesario, respondí más bruscamente de lo que pretendía. Puedo ir sola. Patricia me miró con sospecha, pero Carlos intervino. Déjala, cariño. Mamá siempre ha sido muy independiente. Me dirigí hacia el baño del hospital, pero en lugar de entrar, me escondí en un área de servicio cercana y volví a marcar el 911. 911, ¿cuál es su emergencia?, respondió una operadora. Mi nombre es María Elena Vázquez. Susurré lo más bajo que pude. Estoy en el Hospital San Rafael y necesito ayuda urgente. Mi hijo y mi nuera están planeando robarme y posiblemente asesinarme. ¿Puede hablar más fuerte, señora? No la escucho bien. No puedo hablar fuerte, están cerca. Insistí. Por favor. Necesitan enviar oficiales al Hospital San Rafael inmediatamente. Hay un doctor corrupto involucrado, el doctor Ramírez. Están planeando usar mi cirugía para drogarme y hacerme firmar documentos falsos. Señora, ¿está usted en peligro inmediato? Sí. Mi voz se quebró. Mi nuera admitió que ya asesinó a otra anciana antes. Va a hacer lo mismo conmigo. Por favor, tienen que creerme. Manténgase en línea, señora. Estoy enviando una unidad al hospital ahora mismo. ¿Puede encontrar un lugar seguro donde esperar? Lo intentaré, susurré, viendo a Carlos aparecer por el pasillo buscándome. Tengo que colgar. Salí del área de servicio y fingí que venía del baño. Carlos me interceptó inmediatamente. Mamá, ¿estás bien? Te demoraste mucho. Solo estaba nerviosa. Mentí. Ya sabes cómo me pongo antes de las cirugías. Carlos me guió de regreso hacia donde estaba Patricia, quien conversaba animadamente con un hombre en bata médica. Mi corazón se hundió cuando lo reconocí. El doctor Ramírez. María Elena. El doctor Ramírez me saludó con la misma sonrisa cálida de siempre. ¿Cómo se siente hoy? Host, ver su rostro familiar, sabiendo lo que había hecho. Me dolió más de lo que esperaba. Este hombre había tratado a Roberto en sus últimos días. Había estado presente en algunos de los momentos más difíciles de mi vida. Y ahora me estaba traicionando por dinero. Un poco nerviosa, admití, estudiando su cara en busca de alguna señal de la culpa que debería estar sintiendo. Es completamente normal. El doctor Ramírez abrió una carpeta. Tengo algunos formularios adicionales que necesita firmar antes de proceder con la cirugía. Son nuevas regulaciones del hospital. Patricia y Carlos intercambiaron una mirada que confirmó mis sospechas. Estos eran los documentos falsos. ¿Puedo revisarlos primero?, pregunté.
El doctor Ramírez pareció incómodo por un momento. Por supuesto, pero son bastante técnicos. Básicamente autorizan tratamientos postoperatorios y designan a su hijo como su contacto médico de emergencia. Mentira tras mentira. Tomé los papeles con manos temblorosas. No de miedo, sino de rabia. Incluso sin leerlos completamente, pude ver que contenían lenguaje legal sobre tutela y toma de decisiones médicas. Estos documentos hablan sobre tutela legal. Observé, mirando directamente al doctor Ramírez. ¿Por qué necesitaría eso para una cirugía de vesícula? El doctor Ramírez se puso visiblemente nervioso. Patricia intervino rápidamente. María Elena, son solo precauciones. Su voz sonaba tensa. En caso de que haya complicaciones y no puedas tomar decisiones por ti misma, alguien necesita tener la autoridad legal para actuar en tu nombre. Pero yo voy a estar bien después de la cirugía, insistí, sintiendo una extraña satisfacción al ver cómo se incomodaban. ¿Por qué habría de necesitar un tutor? Carlos finalmente habló, y su nerviosismo era evidente. Mamá, solo fírmalos. Es rutinario. Quieres que podamos ayudarte si algo sale mal, ¿verdad? En ese momento, escuché voces en el pasillo principal. Voces autoritarias que no sonaban como personal médico regular. Mi corazón se aceleró con esperanza. ¿Habría llegado ya la policía? ¿Escucharon eso? Pregunté, tratando de ganar más tiempo. ¿Qué? Patricia parecía cada vez más agitada. Esas voces suenan como oficiales de policía. El doctor Ramírez palideció inmediatamente. Probablemente es algún accidente de tráfico. Este hospital recibe muchas emergencias. Pero yo podía ver el pánico creciendo en los ojos de los tres. El doctor Ramírez comenzó a guardar apresuradamente los documentos. Tal vez deberíamos posponer la firma hasta después de la cirugía, sugirió, claramente queriendo alejarse de la situación. No, Patricia dijo bruscamente, perdiendo por completo su máscara de nuera preocupada. María Elena necesita firmar estos documentos ahora. La urgencia en su voz confirmó mis sospechas. Sabían que algo estaba mal. El plan se estaba desmoronando, y Patricia estaba desesperada por asegurar al menos los documentos legales antes de que fuera demasiado tarde. Las voces en el pasillo se acercaron más, y pude distinguir claramente las palabras investigación y documentos médicos falsificados. Los tres conspiradores intercambiaron miradas de pánico puro. El doctor Ramírez intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban mientras cerraba la carpeta. Creo que es mejor que pospongamos todo esto, murmuró, tratando de alejarse. No se vaya a ningún lado, doctor, dije con una voz que no reconocí como mía. Una voz fría, fuerte, llena de una autoridad que nunca había sentido antes. Creo que la policía va a querer hablar con usted. El pánico en los ojos del doctor Ramírez fue inmediatamente reemplazado por una furia fría cuando se dio cuenta de que yo sabía exactamente lo que estaba pasando. ¿Qué está insinuando, María Elena? Preguntó con voz controlada, pero pude ver gotas de sudor formándose en su frente. No estoy insinuando nada, respondí, sintiendo una calma extraña apoderándose de mí. Estoy diciendo directamente que escuché toda su conversación sobre falsificar mis documentos médicos, robar mi herencia y planear mi muerte en ese asilo horrible. Carlos se puso blanco como papel. Mamá, ¿de qué estás hablando? Carlos, escuché cada palabra. Mi voz se volvió más fuerte. Escuché cómo vendiste mi casa sin mi permiso. Escuché cómo Patricia le pagó $5,000 al doctor Ramírez para que falsifique reportes médicos. Y escuché cómo ella ya asesinó a su primera suegra usando exactamente el mismo método. Patricia retrocedió como si la hubiera golpeado. Estás delirando. Nadie va a creerte. ¿Ah, no? Sonreí por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla. Los oficiales de policía que se acercan por el pasillo van a estar muy interesados en escuchar las grabaciones. ¿Qué grabaciones? El doctor Ramírez preguntó con voz estrangulada. Saqué mi teléfono y presioné la pantalla. Mi teléfono no tenía ninguna grabación, pero ellos no lo sabían. Mi teléfono ha estado grabando desde que comenzaron a hablar de asesinarme. Cada palabra, cada confesión, todo está aquí. Los tres se miraron con horror absoluto. Patricia intentó agarrar mi teléfono, pero yo retrocedí rápidamente. ¡Denme eso! Patricia gritó,
perdiendo completamente la compostura. ¿Para qué?, pregunté. ¿Para que puedan destruir la evidencia de que ya mataste a una anciana antes? ¿Para que puedan ocultar que el doctor Ramírez está falsificando documentos médicos por dinero? Las voces de la policía sonaron más cerca, y pude escuchar pasos acelerados en el pasillo principal. Carlos intentó una última táctica desesperada. «Mamá, por favor, somos familia». Su voz temblaba. «Podemos arreglar esto. No tiene que involucrar a la policía». ¿Familia? La palabra salió de mi boca como veneno. ¿Llamas familia a vender la casa de tu madre en secreto? ¿A planear drogarla y robar su dinero? ¿A conspirar para matarla? No íbamos a matarte, Carlos insistió desesperadamente. Solo necesitábamos el dinero. Patricia acababa de admitir que ya asesinó a otra anciana y que planea hacer lo mismo conmigo. Le recordé. ¿Eso te parece que no me iban a matar? El doctor Ramírez trató de alejarse silenciosamente, pero me interpuse en su camino. No se vaya, doctor. Después de 10 años de ser mi médico, después de haber cuidado a mi esposo en sus últimos días, ¿realmente iba a envenenarme por $5,000? Yo nunca dije nada sobre envenenar a nadie. El doctor Ramírez negó débilmente. No, pero sí aceptó dinero para falsificar mis reportes médicos y recetar medicamentos innecesarios para mantenerme confundida. ¿Cómo llama usted a eso? En ese momento, 3 oficiales de policía aparecieron por el pasillo, dirigiéndose directamente hacia nosotros. Mi corazón se llenó de alivio. ¿María Elena Vázquez?, preguntó el oficial al frente. «Soy yo», respondí, sintiendo que finalmente podía respirar. Recibimos su llamada de emergencia. ¿Puede explicarnos la situación? Patricia hizo un último intento desesperado. «Oficial, esta mujer está confundida. Va a tener una cirugía y está muy nerviosa. Está inventando historias sobre su propia familia». «¿En serio?». El oficial la miró con escepticismo. «¿Y ustedes?». «Patricia Vázquez, su nuera. Estamos aquí para apoyarla en su cirugía». «Oficial», intervine antes de que Patricia pudiera manipular más la situación. Mi nuera acababa de confesar que ya asesinó a otra anciana anteriormente. Mi hijo vendió mi casa sin mi conocimiento ni permiso. Y este médico, señalé al doctor Ramírez, aceptó $5,000 para falsificar mis documentos médicos. El segundo oficial tomó notas mientras hablaba. ¿Tiene alguna evidencia de estas acusaciones? Mi teléfono estuvo grabando. Mentí convincentemente. Tienen toda la conversación. El doctor Ramírez se desplomó en una silla cercana. «No era mi idea», murmuró. «Ellos me ofrecieron el dinero. Mi práctica está pasando por problemas financieros». Patricia le lanzó una mirada asesina. «Cállate, idiota. ¿Así que usted admite que hay algo que ocultar?». El primer oficial le preguntó a Patricia. «No admito nada». Patricia cruzó los brazos desafiantemente. «Esta es una conspiración de una anciana senil contra su propia familia». Carlos, quien había permanecido en silencio, finalmente habló con voz quebrada. «Mamá, lo siento mucho. Patricia me convenció de que era por tu propio bien». «¿Vender mi casa era por mi propio bien?», le pregunté directamente. ¿Planear drogarme era por mi propio bien? ¿Meterme en el peor asilo que pudieran encontrar era por mi propio bien? El tercer oficial, que había estado escuchando todo, se dirigió al doctor Ramírez. «Doctor, vamos a necesitar que venga con nosotros para algunas preguntas. ¿Estoy arrestado?». El doctor Ramírez preguntó con voz temblorosa. «Todavía no, pero tenemos serias preguntas sobre falsificación de documentos médicos y posible conspiración para cometer fraude». Patricia finalmente perdió completamente la compostura. «Esto es ridículo. Es la palabra de una anciana confundida contra nosotros». «Señora», el primer oficial la miró seriamente. «Si usted realmente no tiene nada que ocultar, entonces no debería tener problemas en acompañarnos para responder algunas preguntas. No tengo que ir a ningún lado con ustedes», Patricia declaró. «Tiene razón», el oficial asintió. «Pero cuando obtengamos una orden de registro para su casa, su teléfono y sus registros bancarios, espero que su actitud cooperativa mejore». El color desapareció completamente del rostro de Patricia. «¿Una orden de registro?».
Señora Vázquez mencionó un primer esposo que murió en circunstancias sospechosas y una primera suegra que murió bajo el cuidado del mismo doctor. El oficial explicó. Vamos a investigar esas muertes muy cuidadosamente. Carlos se desplomó contra la pared. Dios mío, ¿qué hemos hecho? Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, sentí una satisfacción profunda y pura. La justicia finalmente estaba llegando para estos 3 monstruos que habían planeado destruir mi vida. Los siguientes minutos pasaron como una película en cámara lenta. Uno de los oficiales se acercó a mí mientras sus compañeros comenzaban a interrogar separadamente a Carlos, Patricia y al doctor Ramírez. Señora Vázquez, necesitamos que nos cuente exactamente lo que escuchó, me dijo el oficial García, según leí en su placa. Tome su tiempo y sea lo más específica posible. Respiré profundo y comencé a relatar todo, desde el momento en que escuché las voces de Carlos y Patricia, hasta sus confesiones sobre el asesinato de la primera suegra de Patricia. El oficial tomaba notas detalladas, interrumpiéndome ocasionalmente para aclarar algún punto. ¿Mencionaron específicamente el nombre del asilo donde planeaban internarla?, preguntó. Hogar San José, respondí. Patricia dijo que costaba $800 mensuales y que era horrible adrede. Quería que el lugar me deteriorara rápidamente. El oficial García frunció el ceño. Hemos recibido múltiples reportes de abuso y negligencia de ese lugar. Están bajo investigación. Mientras hablaba con el oficial, podía escuchar fragmentos de las conversaciones que sus compañeros tenían con los conspiradores. Patricia había adoptado una actitud completamente desafiante, negando todo y acusándome de ser una anciana senil que inventaba historias. Pero su historia tenía agujeros enormes. ¿Por qué tendría usted $5,000 en efectivo para darle al doctor? Escuché que le preguntaban. No sé de qué están hablando. Patricia insistía. Nunca le di dinero a ningún doctor, pero el doctor Ramírez, aparentemente decidido a salvar algo de su carrera arruinada, había comenzado a cooperar completamente. Ella me contactó hace 3 semanas. Confesaba en voz baja pero audible. Me ofreció $5,000 para falsificar algunos reportes médicos sobre María Elena. Dijo que necesitaban demostrar que estaba desarrollando demencia para obtener tutela legal. ¿Y usted accedió?, le preguntó el oficial. Mi práctica está en bancarrota. El doctor Ramírez admitió con vergüenza. Mi esposa acaba de ser diagnosticada con cáncer y los tratamientos son muy caros. Pensé que nadie saldría lastimado realmente. Solo eran papeles. Doctor, falsificar documentos médicos es un delito grave, el oficial le informó. Y si los planes de estos individuos hubieran procedido, la señora Vázquez podría haber muerto como resultado de medicamentos innecesarios. Carlos, mientras tanto, se había derrumbado completamente. Lo escuché sollozar mientras confesaba todo. La venta ilegal de mi casa, el plan para robar mis ahorros. Incluso admitió que sabía sobre los antecedentes criminales de Patricia. ¿Sabía usted que su esposa había estado involucrada en la muerte sospechosa de otra anciana?, le preguntaron. Ella me lo contó después de que nos casamos. Carlos admitió entre lágrimas. Dijo que había sido un accidente, que los medicamentos que su suegra necesitaba simplemente aceleraron su muerte natural. Yo quise creerla. Y el primer esposo de su esposa. Patricia dijo que había sido un accidente automovilístico. Carlos continuó. Pero después comencé a sospechar. Había pequeñas inconsistencias en su historia. Y cuando empezó a planear lo mismo con mi madre, me di cuenta de que tal vez no había sido tan accidental después de todo. ¿Por qué no reportó sus sospechas? Carlos guardó silencio por un largo momento, porque ya era demasiado tarde. Ya había vendido la casa de mi madre. Ya estaba involucrado. Y necesitaba el dinero. Tengo deudas de juego, oficial. Patricia lo sabía y me chantajeó con eso. Esta información nueva me impactó. Carlos tenía deudas de juego. Patricia lo había manipulado y chantajeado. No excusaba lo que había hecho, pero al menos explicaba cómo había llegado a traicionar a su propia madre. El oficial García terminó de tomar mi declaración y se acercó a sus compañeros para compartir información. Los escuché hablar en voz baja sobre órdenes de arresto y cargos criminales. Señora Vázquez, el oficial García regresó a mi lado.
Basándonos en las confesiones que hemos obtenido y su testimonio, tenemos suficiente evidencia para proceder con arrestos. ¿Está dispuesta a testificar contra estos individuos? Por supuesto, respondí sin hesitación. Pero tengo una pregunta. ¿Qué va a pasar con mi casa? Mi hijo la vendió sin mi permiso. Esa transacción fue fraudulenta. El oficial explicó. Un detective de fraudes se pondrá en contacto con usted mañana para comenzar el proceso de recuperar su propiedad. El comprador probablemente tendrá que devolver la casa cuando se demuestre que la compra fue hecha con documentos falsificados. En ese momento, más oficiales llegaron al hospital. Aparentemente, habían obtenido órdenes de arresto rapidísimas basadas en las confesiones grabadas. Patricia fue la primera en ser arrestada. Cuando le pusieron las esposas, me miró con un odio puro que me heló la sangre. «Esto no termina aquí, vieja bruja», me gritó mientras se la llevaban. «Tengo contactos. Voy a destruirte. Los únicos contactos que va a tener son con abogados defensores», le respondió el oficial García. «Y considerando que estamos reabriendo las investigaciones de 2 muertes sospechosas relacionadas con usted, va a necesitar los mejores abogados que pueda pagar». El doctor Ramírez fue arrestado después. No me gritó insultos como Patricia, sino que me miró con lo que parecía ser arrepentimiento genuino. «María Elena», me dijo mientras lo esposaban, «siento mucho haber traicionado su confianza. Roberto era un buen hombre, y usted no merecía esto». No respondí. Sus disculpas no podían deshacer el daño que había estado dispuesto a causarme por dinero. Carlos fue el último. Cuando llegaron a arrestarlo, me miró con ojos llenos de lágrimas. «Mamá», susurró, «¿puedes perdonarme algún día?» Lo miré. Este hombre de 43 años que una vez había sido mi bebé, y sentí una mezcla compleja de emociones. Amor, decepción, traición, pena. «Carlos», dije finalmente, «durante 43 años fuiste mi mundo entero. Después de que tu padre murió, tú eras todo lo que me quedaba. Trabajé 2 empleos para criarte. Sacrifiqué todo para darte una buena vida. Y tú estabas dispuesto a matarme por dinero. No quería matarte», lloró. «Patricia dijo que solo sería por un tiempo, hasta que pudiéramos pagar mis deudas. Carlos, tu esposa acababa de confesar que ya asesinó a otra anciana usando exactamente el mismo método. ¿Realmente creías que yo iba a ser diferente?» No pudo responder porque sabía que tenía razón. Mientras se lo llevaban, escuché que le leían sus derechos. Conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos, venta fraudulenta de propiedad y conspiración para cometer asesinato. Cuando finalmente se llevaron a los 3, me quedé sola en el pasillo del hospital con el oficial García. «¿Cómo se siente, señora Vázquez?» Me preguntó gentilmente. «Vacía», admití, «pero también libre. Por primera vez en años me siento libre». «Va a ser un proceso largo», me advirtió. «Habrá juicios, testimonios, mucha publicidad probablemente». ¿Está preparada para eso? Pensé en su pregunta por un momento. Ayer habría dicho que no, que era demasiado mayor y frágil para enfrentar algo así. Pero hoy había descubierto una fuerza en mí que no sabía que existía. «Oficial García», le dije, «acabo de descubrir que mi único hijo planeaba asesinarme, y aún así encontré la fuerza para detenerlo. Creo que puedo manejar unos cuantos juicios». Él sonrió. «Creo que tiene razón, señora. Creo que puede manejar cualquier cosa». 6 meses después de aquel día horrible en el hospital, me desperté en mi propia cama, en mi propia casa, por primera vez sintiéndome completamente en paz. El proceso legal había terminado la semana anterior, y la justicia finalmente había prevalecido de una manera que superó hasta mis expectativas más optimistas. Patricia fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La investigación reveló que no solo había asesinado a su primera suegra, sino que también había envenenado lentamente a su primer esposo durante meses antes de su accidente automovilístico. Los investigadores encontraron rastros de veneno en su cabello, preservado en algunos mechones que su hermana había guardado sentimentalmente. Patricia había convertido el asesinato de familiares mayores en su profesión personal, y yo habría sido su tercera víctima. El doctor Ramírez perdió su licencia médica permanentemente y fue sentenciado a 5 años de prisión por falsificación de documentos médicos y conspiración para cometer fraude. Durante el juicio,
Se reveló que había estado involucrado en esquemas similares con otras 3 familias, siempre targeting ancianos vulnerables cuyos familiares querían acceso rápido a herencias. Carlos recibió 10 años de prisión, reducidos a 7 por su cooperación completa con las autoridades. Su testimonio fue crucial para condenar a Patricia y al Dr. Ramírez. También ayudó a los investigadores a identificar y contactar a las otras víctimas del esquema del doctor. Pero la parte más satisfactoria de toda esta experiencia no fueron las sentencias de prisión. Fue descubrir lo que realmente había estado pasando en mi comunidad y cómo mi valentía había protegido a otras personas inocentes. La investigación reveló que el Hogar San José, el asilo horrible donde Patricia planeaba internarme, era parte de una red de instituciones que deliberadamente proporcionaban cuidado deficiente a ancianos para maximizar ganancias. 12 ancianos habían muerto allí en condiciones sospechosas durante los últimos 2 años. Mi caso expuso toda la operación, y el lugar fue cerrado permanentemente. Más importante aún, mi historia inspiró a otras víctimas a hablar. Durante los meses siguientes al arresto, se presentaron 14 familias adicionales con historias similares de abuso financiero y médico contra ancianos. Patricia, el Dr. Ramírez y sus asociados habían estado operando este esquema durante al menos 5 años. La recuperación de mi casa fue más complicada de lo esperado, pero finalmente exitosa. El comprador original resultó ser completamente inocente. Había comprado la casa de buena fe, creyendo que Carlos tenía autoridad legal para venderla. Cuando se reveló el fraude, él cooperó completamente con las autoridades y aceptó devolver la propiedad a cambio de la devolución completa de su dinero, que salió de las cuentas congeladas de Carlos y Patricia. Hoy, mientras preparaba mi café matutino en la cocina donde había cocinado para mi familia durante 30 años, reflexioné sobre cómo había cambiado mi vida. No solo había recuperado mi casa y mi dinero, sino que había descubierto una fortaleza interior que nunca supe que poseía. El timbre de la puerta interrumpió mis pensamientos. Cuando abrí, encontré a una mujer joven de unos 30 años con 2 niños pequeños. «¿Señora Vázquez?», preguntó tímidamente. «Soy Carmen Rivera. Usted no me conoce, pero su historia salvó la vida de mi abuela». La invité a entrar, intrigada. Carmen me explicó que su abuela había estado siendo tratada por el Dr. Ramírez y que su tío había comenzado a presionar para obtener tutela legal sobre ella, usando exactamente el mismo patrón que Patricia había planeado conmigo. Cuando su caso salió en las noticias, mi abuela se dio cuenta de lo que estaba pasando. Carmen continuó. Su valentía le dio el coraje para reportar a mi tío y al doctor antes de que fuera demasiado tarde. «¿Cómo está su abuela ahora?», pregunté. «Viviendo independientemente en su propia casa, exactamente como debe ser». Carmen sonrió. «Quería conocerla personalmente para agradecerle. Dice que usted es su héroe». Después de que Carmen se fue con sus hijos, me senté en mi sala de estar, rodeada de las fotografías familiares que había recuperado, las mismas que Patricia había planeado vender o tirar a la basura. Miré la foto de mi boda con Roberto, y por primera vez en años, sonreí sin tristeza al recordarlo. «Lo hice, mi amor», susurré a la fotografía. «Protegí lo que construimos juntos». Esa tarde, mientras trabajaba en mi jardín, otro proyecto que había recuperado después de meses de negligencia, el cartero me trajo un sobre oficial. Era del Estado, informándome que había sido seleccionada para recibir el premio al coraje cívico por mi papel en exponer la red de abuso contra ancianos. Pero el verdadero premio no era el reconocimiento oficial, era la libertad. La libertad de vivir en mi propia casa, tomar mis propias decisiones y saber que nunca más permitiría que nadie me tratara como menos de lo que valgo. Esa noche, mientras cenaba sola pero en paz, pensé en Carlos. No había intentado contactarme desde la prisión, y honestamente, no estaba segura de cómo reaccionaría si lo hiciera. El amor que sentía por mi hijo no había desaparecido, pero había sido permanentemente alterado por su traición. Tal vez algún día, cuando saliera de prisión, podríamos encontrar una manera de sanar nuestra relación, pero tendría que ser bajo mis términos, con respeto mutuo y honestidad completa. Nunca más sería la madre silenciosa y sacrificada que permite que la manipulen por amor malentendido. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos.
Era la detective Rivera, quien había manejado mi caso. Señora Vázquez, tengo noticias que creo que le van a gustar, me dijo. Patricia intentó apelar su sentencia, pero la apelación fue negada unánimemente. Además, acabamos de recibir evidencia de un cuarto asesinato que cometió en California hace 10 años. No va a salir de prisión nunca. ¿Y el doctor Ramírez? Pregunté. Su licencia médica ha sido revocada en todos los estados. Nunca podrá practicar medicina otra vez, en ningún lugar. Después de colgar, salí a mi patio trasero y miré las estrellas. El aire nocturno era fresco y limpio, lleno de posibilidades. A los 68 años, había descubierto que nunca es demasiado tarde para defenderte, para exigir respeto, para proteger lo que es tuyo por derecho. La semana siguiente, comenzaría a trabajar como voluntaria en el Centro de Protección para Ancianos que se había establecido usando parte del dinero recuperado del esquema criminal. Usaría mi experiencia para ayudar a otros ancianos a reconocer las señales de abuso financiero y emocional y a encontrar el coraje para actuar cuando fuera necesario. También había decidido usar una porción de mi herencia, ahora completamente segura bajo mi control, para establecer un fondo legal que proporcionaría asistencia gratuita a ancianos víctimas de abuso familiar. Lo llamaría el Fondo Roberto Vázquez, en honor a mi esposo, quien siempre había creído en hacer lo correcto sin importar el costo personal. Mientras me preparaba para dormir esa noche, me miré en el espejo del dormitorio. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la víctima asustada y manipulada que casi había firmado su propia sentencia de muerte 6 meses atrás. Era una sobreviviente, una luchadora, una mujer que había encontrado su voz y su poder cuando más lo necesitaba. María Elena Vázquez había muerto simbólicamente aquel día en el hospital, cuando descubrió que su propia familia planeaba asesinarla. Pero de esas cenizas había emergido alguien mucho más fuerte. Una mujer que sabía exactamente lo que valía y que nunca más permitiría que nadie la tratara como menos. Al cerrar los ojos esa noche, en mi propia cama, en mi propia casa, con mi dinero seguro y mi futuro bajo mi propio control, sonreí con una paz que no había sentido en años. La justicia había prevalecido, pero más importante aún, había prevalecido yo. Los monstruos estaban en prisión donde pertenecían, y yo estaba libre para vivir el resto de mi vida con dignidad, propósito y la satisfacción profunda de saber que cuando llegó el momento de luchar por mi vida, encontré la fuerza para ganar.